Muy buenas noches, me encanta saludarle. Gracias por dejarnos acompañarle desde este espacio y hablar de temas que tienen que ver con la sexualidad. Y es que mire, la sexualidad es la vida misma, desde que nacemos, no, desde antes de nacer hasta el último de nuestros días, hasta el último respiro, tienen que ver los temas de la sexualidad humana. Y a veces nos toca hablar de cosas muy sabrosas, divertidas, otras menos lindas y hasta difíciles. El comportamiento humano lo es. Pero hoy toca hablar de este miedo que no se ve. Hoy toca hablar de estas miradas lascivas. Hoy toca hablar de estos mensajes que no paran. Hoy toca hablar de sentirte perseguida y de escuchar que las autoridades te dicen, no, pues no podemos hacer nada. ¿Te imaginas? Eso se llama acecho y ya está tipificado en el marco legal de este país. Pero más allá o atrás de la ley Valeria está la historia de una mujer muy joven, la cual no pretendía, yo creo que en su vida, andar ahí promoviendo y promulgando leyes, pero el sistema la obligó y la historia que vivió. Pero además hay una gran historia de resiliencia, por supuesto. Así es que se la voy a presentar. Bienvenida, bienvenido. Gracias, Canal 28 Nuevo León. También saludos a Canal 28 Torreón. Ella es Valeria Macías, activista social, promotora y pues impulsora y divulgadora de Ley Valeria. Bienvenida, Valeria. Gracias, Clau. Gracias por invitarme a tu programa. Ya nos la debíamos. Ya, qué gusto tenerte acá. No, muy contenta. Muchas gracias. Gracias, es un honor de verdad. ¿Qué hay detrás de esta Ley Valeria? Antes de Ley Valeria, que luego habrá despistados que no sepan, no pasa nada. Aquí no estamos obligados a saberlo todo. Así es. Lo vamos a explicar. Pero, ¿quién eras, Valeria, antes de ello? La verdad, Clau, es que, como tú lo dijiste ahorita, mi vida era bien diferente, sí. Hay gente que piensa que un día te levantas y dices, voy a hacer una ley, y no. El otro día veía un comentario en redes sociales que decía, es que ¿por qué hay tantas leyes con hombres de mujeres? ¿Dónde quedamos los hombres? Le digo, qué privilegio tan grande no tener que haber hecho una ley con tu nombre, porque es un homenaje al final del día de una lucha que se tuvo que hacer a raíz de una deficiencia o de un área de oportunidad legal. Claro. Entonces, lejos de verla como ¿por qué hay tantas? Es por habla de la necesidad tan grande que hemos tenido las mujeres de luchar por nuestros derechos. Exacto. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues tú lo sabes, me conoces, yo hago teatro, crecí en el teatro, pues hice mi carrera en negocios, mi maestría en administración, me dediqué mucho tiempo a recursos humanos, a desarrollo organizacional. Siempre me ha gustado el servicio social. Yo, misionera, y luego andaba en algunas otras causas sociales, que estaba con los comedores que dan alimentos a personas de bajos recursos, y siempre me he enrolado en esto, pero la verdad es que nunca fue de mi interés ni la política, ni la abogacía, las leyes, no es lo mío, Para a pesar nada. de que mi papá y toda mi familia son abogados. Dice mi papá, todos somos abogados, pero aquí la única que litiga es Valeria. ¡Vámonos! Y yo soy la que no soy abogada. Claro. La verdad es que todo esto comenzó a raíz de un caso personal. Me vi en la necesidad de esta lucha por una experiencia propia. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue esa experiencia? Cuéntanos un poquito para quienes no estén relacionados o muy enterados. Claro que sí, pues yo fui, aparte de trabajar en empresas, fui maestra docente muchos años, fui también directora de carreras y estuve dando clases, no nada más a alumnos menores que yo, que estaban haciendo su licenciatura tradicional, sino también daba clases a algunos que estaban haciendo una segunda carrera, a adultos ya mayores que simplemente por las circunstancias de la vida entraron a hacer una carrera en otras edades. Háblese de 30, 40, 50, había gente mucho mayor que yo, y no había habido ningún problema hasta esta persona que entró, David, mi agresor. Él es 3 años mayor que yo. Entra a mi clase y les digo que hay 2 herramientas con las que nacemos, que es la intuición y el sentido común, y pocas veces las utilizamos. Es cierto, porque nos obligan a callarlas, pero ¿tú sí las usaste? Pues en ese momento, caso, digamos que empecé a utilizarlas ahí porque yo había algo que no me latía. Así diciéndolo de una manera muy coloquial. Con este tip. Con esta persona llegaba, me decía buenos días, buenas tardes, presente cuando yo tomaba lista. Sin embargo, algo que sí me llamaba mucho la atención es que yo les decía, apunten esto, y él, lejos de bajar la mirada igual que el resto, la mirada era penetrante hacia mi persona. Insistente. Me ponía nerviosa
pues yo trataba de ser profesional, ética, nunca hubo una interacción fuera de esas. De hecho, a veces se quedaban alumnos al final de la clase con dudas o revisiones. Él siempre salía e entraba con todos los demás. Nunca hubo una interacción. Y bueno, pues llegó el punto en el que él se da de baja. A mí no me parecía ético ni profesional irle a pedir al rector, porque yo era la directora de carrera, entonces el que seguía de mí era el rector. Claro. Decirle, oye, quítame esta persona de mi clase porque me pone incómoda. Exacto. Dije, no me tengo que aguantar, tengo que hacer mi trabajo, pero sí me ponía nerviosa, muy, muy nerviosa. Cuando se da de baja, yo respiré, dije, ya puedo dar mi clase a gusto, continué y todo perfecto. A los 2, 3 semanas aproximadamente de que se da de baja es donde comienza lo que hoy llamo acecho, que en ese momento yo decía acoso, como cualquier persona. Sí. Empieza a mandarme correos, él adjuntaba una fotografía por correo y eran fotografías de homicidios, de feminicidios, fotografías de documentos personales, de notas periodísticas, pero la verdad no tenían sentido alguno. Entonces yo le contestaba signos de interrogación, empezó con 50, 60, llegó un punto en el que eran 50, 300 60. correos diarios. ¿Cómo? Y no nada más por correo, era mi correo institucional, a mi correo personal, pero luego en redes sociales, en Facebook, sale en Instagram, etc. No había, digamos, mensajes, sino simplemente aquella fotografía, aquel documento. De repente links de YouTube también, que me redireccionaban a canciones. No entendía nada. Yo la verdad dije, aparte siempre las mandó con su nombre. Claro que la gente me da mucha risa cuando en redes sociales dicen tan sencillo como bloquearlo, piensan que no se le ocurre a una esas cosas, ¿no? Claro, o sea, le digo, a ver, claro que lo bloqueé. Pero, claro pero que cambié, encontraban pero la manera de volver a encontrarte. Nuevas cuentas. Sí. Hoy Meta tiene una gran área de oportunidad en el tema de cuántas cuentas puede crear una persona. Fíjate, y ese es un gran problema de stalking a nivel internacional. Para difamar, para todo, puedes tener tú 6, 7 cuentas diarias. Imagínate. Es una locura. Entonces, bueno, pues obviamente creaba cuentas nuevas, me mandaba fotografías y luego empiezan las llamadas. Yo tenía un teléfono que era el teléfono que era especial para mi trabajo, para mis alumnos y para padres de familia y demás. ¿Ese lo consiguió? Lo consigue, bueno, lo tenía porque al final fue alumno mío en su momento. Lo compartes a los alumnos, claro. Así es. Contestaba yo, porque no tenía registrados los números. Imagínate que nada más de mis alumnos, en la división que yo era directora, eran 800 chavos. Suma madres de familia, padres de familia y aparte clientela de otro negocio que yo tenía. Entonces, bueno, pues obviamente no tenía los números registrados, contestaba porque era mi trabajo y se quedaban respirando en teléfono. Entonces yo bloqueaba ese número, me hablaban de otro número y entonces ya empiezan a combinarse las fotografías, las llamadas y así estuvimos durante 3 años, 2017, 18 y 19. Yo ya lo normalizaba con decirte que ya había un punto en el que yo sentía raro si no me llegaban los correos en la mañana o en la tarde. ¡Qué barbaridad! Es algo que juega claro, porque con a lo mejor ese sentir raro era pensar, ¿y qué tal si está fuera de mi casa? No sé qué pensabas, ¿por qué sentías raro si no se comunicaba? Era algo que empecé a acostumbrarme a tener diario. Yo ya tenía como parte de mi día el borrar, porque aparte me llenaba mis correos. Entonces, sin abrir ya borrabas. Ya era lo primero que yo hacía. Sí me perturbaba, al principio los abría, luego ya no los abría, porque me di cuenta que estar viendo eso todos los días era sumamente dañino para mí. Claro. Entonces, pues bueno, yo ya vivía así, le platicaba a la gente, obviamente la gente era como, pues ha de estar enfermo, claro, bloquéalo, elimínalo. No le hagas caso, no lo tomes personal, pero va más allá. O habla con él habla con él, pues yo no tenía manera porque yo cada vez que trataba de interactuar, de contestarle un correo, pues no recibía respuesta, en el teléfono no me respondían. Entonces, bueno, yo misma lo hice pequeño. La verdad es que ¿por qué tardé? Porque yo misma no veía un delito. Decía yo, pues, ¿cuál es el tema? Pues nada más tengo que seguir viendo yo cómo escapar, ¿no? ¿Y cuándo sí sentiste pánico o cuándo sí sentiste esto ya no es normal, lo he estado normalizando? ¿Cuándo lo viste como un posible delito o como posiblemente que te hiciera daño? ¿Cuándo fue ese punto de quiebre? Fueron en dos ocasiones. La primera fue que hubo un día que ya contesto yo molesta y le digo, ¿quién habla? Y me dice, alguien que te quiere y te admira mucho. La voz inmediatamente la reconocí, yo sabía que era él, pero si me quedaba alguna duda, ese día me lo confirma. Más tarde me llega un WhatsApp y me pone, hola maestra, soy David, no sé si me recuerdes, estuve contigo, bueno, estuve con usted porque me hablaba de usted. Y lo que pasa es que acaba de fallecer mi papá, mi mamá me abandonó cuando muy niño, entonces quería ver si me podía apoyar. Y le digo yo, David, yo no soy psicóloga, yo no soy abogada, la verdad es que aparte ni siquiera se trataba de un niño que me estuviera buscando por el hecho de recurrir a un adulto. Claro. Era mayor que yo. Era un hombre adulto, ¿no? Entonces le digo, no,
no hay manera, pero lo que sí puedo hacer es canalizarte con personas que sí pueden darte una atención. Bueno, sí, está muy bien, le agradecería los contactos. Le paso contactos de psicóloga, ahí queda. Y luego me contesta, la verdad, y ya me empieza a tutear, me dice, la verdad es que quiero salir contigo. Y le digo yo, qué lástima, claro, que tengamos que inventar, que tengamos pareja, pero yo le dije en ese momento que no tenía pareja, y yo creo que a mi novio no le va a gustar el hecho de que yo vaya contigo. Por ese respeto y esa admiración que me tienes, te pido que me dejes de buscar. Sí, no hay ningún problema, qué afortunado es tu pareja, cuídense mucho, que estén muy bien. Y yo dije, bueno, la verdad, pues bueno, irónicamente yo pensé que con eso iba a entender, pero no lo bloqueé. Así lo dejé, simplemente dije, bueno, ya, no pasó ni una hora y me contesta en ese mismo WhatsApp, es que tú no has entendido que me tendrías que matar para yo dejarte en paz. ¡Qué barbaridad! Ahí empieza el acecho físico. ¿Sí? Empieza a irme a buscar físicamente a donde yo estaba, empieza a seguirme, ¿En donde tú vivías o en tu trabajo? Iba a mi trabajo, desde que yo llegaba él estaba afuera, hasta que yo salía. Yo ya estaba en otra universidad, ya me había pasado a otro trabajo, y mis propios alumnos me decían, Miss, es que ahí está este hombre afuera, y vamos a ir a buscar, y yo, a pesar de que fueran chavos ya 20 años, les decía, no se metan, nunca saben, pero les valía. Ellos iban y la verdad es que yo adoro a mis alumnos porque también ellos muchas ocasiones fue como me cambiaban el auto, me decían, Miss, si quieres te seguimos a la esquina para que no vayas sola. Qué lindos. Siendo que yo recurrí con las autoridades de la universidad, que la verdad es que sí dejaron mucho que desear. Ellos me decían, no podemos hacer nada, está en la vía pública, ni siquiera está dentro de la institución, como básicamente estás haciendo mucho show, ¿no? Claro, y además me imagino, bueno, ¿y ya te hizo algo? ¿O Sí. qué te ha hecho? No, Pues me nada más decían, está ahí parado, ¿no? A lo mucho déjales la fotografía a las casetas de vigilancia para que sepan quién es. Y eso hice. Y gracias a que eso hice, él llega un día a pedir trabajo de mantenimiento a la universidad y porque tenían en recursos humanos su fotografía fue que le negaron el trabajo, porque sí había vacante. Pero Qué imagínate, maravilla. si no me lo No, hubieran metido a la claro. institución junto conmigo. Y es que así es la manera en la que muchos acechadores Entran. actúan. Entonces, bueno, pues pasa esto. Ya lo platico un día con una amiga que la adoro porque fue la única que me dijo, vale, esto no está bien. Y Claro. cuando vi su cara, fue la primera vez que yo vi algo que no quería ver. Hacemos aquí una pausa breve, Valeria. Esta es la historia detrás de la ley Valeria. Y eso hoy toca saber verdades, quitar mitos, quitar barreras y ponerle nombre a situaciones tan peligrosas como él has hecho. Ya volvemos. Hoy estamos hablando con Valeria Macías, más allá de la ley Valeria. ¿Qué es eso? ¿Qué entra dentro de este marco legal y cómo, ahora que lo vamos a saber, quienes ya lo saben lo van a afianzar, quienes no sabíamos lo vamos a conocer, cómo podemos usar esto para protegernos? Saber que ya no estamos solas, que no estamos solos, no lo dudo, que pueda haber también acecho hacia los hombres, pero bueno, señora, señor, las estadísticas nos dicen que en estas situaciones de violencia de género, las mujeres somos las primeras de la lista, las grandes estadísticas. ¿Qué pasó entonces, Vale? Una amiga te dijo, oye, esto no es correcto. Bien, no es correcto. Así es. Y despertaste. Algo se movió en ti. Sí, la verdad es que creo que es cuando todas las mujeres que hemos sido víctimas, que somos mayoría de algún tipo de violencia, es cuando te das cuenta que o volteas a ver algo que no habías querido ver. Exacto. Que a veces nosotras mismas minimizamos por el miedo a afrontar una situación. Entonces, pues voy yo desde un privilegio, digo que yo no sabía cómo hacer una denuncia. Entonces me explican que me tengo que conectar a una fiscalía virtual y hago todo el debido proceso, levanto la denuncia y me topo, la primera respuesta es no hay delito.
Le digo, pero es que me sigue todos los días. Esta Claro. persona se encarga de saber que, se encarga de hacerme saber que me siguió, porque me decía que bien te veías de rojo, porque tomaste otra ruta camino a tu departamento. Cosas que sí eran estás ciertas. Exacto. Tú sabías que eras perseguida por él. Cosas mínimas como yo a veces salía a comprar cosas de comida o demás y ya no he visto que comas esto, etcétera. Entonces, era simplemente todos los días hacerme saber que me había seguido. Eso ya te daba miedo, Valeria. Claro que me daba miedo, había una parte de mí que también era como, pero ¿por qué me privo de irlo a confrontar? Sin embargo, por ejemplo, ya habían ido alumnos y le decían, es que ¿qué haces aquí? Y él les decía, yo estoy esperando el camión, yo no tengo nada que ver, ustedes están inventando. Entonces, yo me daba miedo acercarme también porque es un hombre que físicamente pues es mucho más grande que yo. Entonces, pues eran cosas que... Atemorizaban. Bueno, claro, y también empiezas a echar a mi papá, empieza a mandarle mensajes a mi papá, consiguió su celular, le ponía suegro, etcétera. Mi padre, como cualquier otro papá, quiso tomar acción y yo fui la que le puse un alto en seco, porque sucede que nuestras leyes quedan a debernos, nuestro sistema de prevención, de precaución, de cuidado, nos queda tanto a deber que muchas veces nos dejan como única alternativa actuar. Pero ¿qué pasa si tú actúas? Te vuelves tú. Claro, el te vuelves victimario. el delincuente. Exactamente, y la víctima, o más bien, sí, se vuelve tu delincuente o tu agresor, se vuelve víctima. Exacto. Y entonces le das toda la vuelta que no lo pensaba hacer. Le dije a mi papá, tú no vas a hacer nada, gracias porque sé que cuento contigo. Claro. Pero no es posible, las autoridades tienen que hacer algo. Exacto, no querías que tu papá se arriesgara y fuera que a ver no. una situación, una tragedia. Y mucha gente, es que mi papá por menos lo hubiera hecho. Claro, el mío estaba igual. Claro. Pero no es una opción y no debe ser una realidad en nuestro país. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya sucede esto, levanto la denuncia, me dicen que no hay delito. A los 2 días yo estoy en mi departamento arreglándome. Me dicen que hay un hombre buscándome abajo. Me dicen, maestra, me hablan de recepción. Hay un hombre que está preguntando si aquí vive Valeria Macías. Pues imagínate, yo me paniqué, le dije, dile que no, si, o sea, asegúrate que se vaya y hasta que veas que ya no está, me hables. Y pues bueno, ya me habla el guardia, ya chequé que se haya ido, bajo, muerta de miedo, pero tenía que salir a mi trabajo, entonces agarro mi camioneta, me voy y en el camino recibo una llamada de un conocido que trabaja en el Ministerio Público y me dice, Vale, lo que pasa es que fueron a rectificar el domicilio que pusiste en la denuncia, pero como dijiste que ahí no vives, le dieron carpetazo a tu casa. Ay, Naya, nunca te hubieras imaginado eso. No, pero es también absurdo. porque la autoridad no te previene. ¿Y por qué no se identifican como personas del Ministerio Público? Es Llegan el colmo. vestidos como civiles en un carro que ni siquiera el guardia iba a saber. Entonces, bueno, aparte creo que desde ahí habla de cómo no comprenden lo que es un acecho y cómo vive una víctima. Cómo es tan desconocido esto que no lo saben manejar. Así es. Entonces, pues bueno, ya pasa esto, voy yo al Ministerio Público, les pido que reabran el caso y ahí me dice uno de los elementos, me dice, maestra, es que pues no es que no queramos apoyarla, pero realmente tenemos cosas mucho más importantes y de peso que atender. Wow. Y le dije, bueno, entonces cuando me maten vengo. Y me dice, sí, nada más a mí no me jalen las patas porque yo no tuve la culpa. O sea, todavía bromeando con eso. Sí. Qué falta de Entonces, sensibilidad. Claro que luego me dijo, pero sí lo vamos a ver, así como la palmadita en la espalda. Déjeme ver cómo le ayudamos, como si me estuvieran haciendo una especie de favor. Exacto. Pasan los días, yo empiezo a ir a dictámenes, empiezan a decirme en mi trabajo en ese momento, que también hablamos de una falta de sensibilidad social. Me dicen, Vale, estás faltando mucho por este tema, pues yo sé que es un tema que traes y me duele que lo traigas, pero ya estás quitando horas de trabajo y luego la fiscalía te dice, si no vienes es que no te importa. Claro. Y bueno, entonces Es muy complejo tratarlo entonces. manejo todo esto porque es importante ponerlo sobre la mesa. No es justo que revictimicen de esta manera en tu trabajo y la sociedad y aparte las autoridades. Si ya eres víctima de por sí, todo esto se va sumando, ¿no? Claro. Y luego porque hay suicidios, claro. Esa es la realidad. Exactamente, llegas al límite, te hacen llegar al límite por falta de comprensión, de información, de humanidad, de Así compasión, pero sobre todo de saber Así todo es. lo que tenemos que saber Falta de alrededor de este tipo de conocimiento. violencia. Y pues bueno, ya un día voy yo en mi camioneta, ya habían pasado semanas, ya había estado yendo yo a los dictámenes, me entra una llamada, yo estaba esperando una llamada de una madre de familia, pienso que es ella, contesto y en eso me dice, esta persona, hoy te voy a encontrar y te voy a matar. Qué barbaridad. Ese día fue cuando yo de plano ya entré en una crisis emocional, voy a mi departamento, atoro una silla en la puerta, yo ya estaba a la vuelta cuando recibo esta llamada, mi corazón latía muy rápido, la verdad es que llegué revisando lugares donde no cabía una persona. Ahorita que lo veo en retrospectiva digo, es que cómo es posible que haya pensado que ahí estaba, ¿no? Pero ya era tanto mi nivel también de psicosis porque sí llega a este Exacto. punto.
Entonces, bueno, no sabía qué hacer y era 2021. Ahí no era tan común que utilizáramos las redes sociales como una plataforma para alzar la voz. Como para denunciar, ¿verdad? Y alzar la voz, claro. Entonces, fue de los casos pioneros, por eso se viralizó tanto. Yo, pues tú sabes, yo hago teatro, yo escribo, eso es lo mío, entonces empecé a escribir toda la historia y yo, de hecho, en ese primer video salgo leyéndolo. Sí. Entonces leo todo lo que está sucediendo, yo no tomaba ansiolíticos, para mi buena suerte, en ese bonito momento de mi vida no tomaba ansiolíticos, tenía ahí una caja que no era mía, decido tomarme una porque tenía mucho miedo en la noche, me tomo uno y me noquea. Obviamente, como nunca había tomado y tomé uno, me noqueó. Claro. Al día siguiente me levanto, veo el sol y lo primero que pienso es mi trabajo, agarro mi celular. Yo ya ni siquiera estaba pensando en que había subido este video. Cuando agarro mi celular para ver la hora que era, pues mi vida cambió por completo. ¿Por qué? Porque recibí llamadas, mensajes de gente que jamás pensé que se iba a poner en contacto conmigo, de las autoridades que me habían dicho que no se podía hacer nada, bárbaro. Ahora resulta que sí. Y pues bueno, ahí se volca todo el tema. ¿Por qué? Porque un tema que me habían dicho no se puede hacer nada, ahora resulta que el interés estaba totalmente en el caso. Claro. ¿Y esto qué te hace sentir o pensar? ¿No te dio miedo? ¿Te tomaste este poder o qué pasa después? Yo estaba en un shock completamente. Claro. Cuando pasa esto, yo entro en un shock. Yo la verdad pensé que seguía soñando. Empiezo a recibir llamadas. Recuerdo que de televisoras nacionales viajaron a la ciudad de Monterrey, de la Ciudad de México a Monterrey, para entrevistarme. Yo tenía en mi departamento gente con cámaras y demás. Claro. Mi familia hablándome, todo el mundo hablando. Creo que en este momento entiendo yo lo que realmente yo estaba viviendo. Claro. Y ahí fue como wow, sí es cierto, estoy pasando todo esto y yo también ya camino viendo para atrás. Yo no me había dado cuenta en qué momento, Clau, yo empecé a amanecer pensando que podía ser mi último día, diario. ¡Qué horrible! Entonces, y que esta persona ya tenía tanto poder para yo estar considerando irme de la ciudad o hacer muchas cosas, pero yo decía, es que esto no es lo justo, ¿por qué yo me tengo que ir? Claro. Si él es el que me está agrediendo. Claro, si él es el agresor, ¿tú por qué tendrías que cambiar un estilo de vida? Pero en medio de mucho temor ya, de una vida totalmente difícil, pues eso ya no era una vida, ¿no? Y aquí la llamada más importante que hacen es que se comunican conmigo del Ministerio de Justicia canadiense. Primero vía Instagram me piden mis datos, le doy mi correo, ya me mandan un correo ahora sí desde la organización, me lo mandan y me invitan a la Ciudad de México. Entonces vuelo yo a la Ciudad de México, obviamente revisando que todo fuera real. Claro. Voy a la Ciudad de México, me encuentro ahí con la directora se llaman proyectos internacionales del Ministerio de Justicia canadiense, entonces se sientan conmigo y me dicen, vale, nosotros tenemos como financiamiento para una colaboración donde nosotros podemos compartir las prácticas que han ayudado mucho en Canadá a disminuir la violencia. ¡Qué bien! A México. Okay. No nos podemos meter en la política de tu país porque somos diplomáticas, pero podemos coacharte a ti para que encabeces una lucha. Me dicen, te explicamos, lo que tú estás viviendo se llama acecho, stalking, y está tipificado en más de 100 países. Fíjate. Pero en ninguno de América Latina. Y les digo yo desde mi ignorancia, claro que en México tenemos el delito de acoso. Ajá. Y me dicen, sí, pero en México para que el acoso proceda tiene que tener connotación sexual. Ya. Por ende, todas las conductas que no son de carácter sexual, de índole sexual, no están tipificadas. Y ahí está el área de oportunidad, que seguirte todos los días, hablarte todos los días, mandarte regalos, lo que quieras y mandes, que te expone, que te vulnera, no está en la ley y resulta ser la antesala del feminicidio, de la trata, del secuestro, etcétera, etcétera. Y entonces cuando las escuchas, te abren los ojos. Me dicen, México no trabaja en la prevención, trabaja cuando ya no se puede hacer nada. Entonces le entras, les dije, va, empiezo. ¿No te lo pensaste? Como un momento tú dijiste que sí. Yo dije que sí en ese momento, no sé por qué, Clau, pero yo dije que sí. Pero creo que no te has arrepentido. No me he arrepentido, sí me ha costado una factura muy alta. Ha cambiado tu vida totalmente. Y me ha costado muchas cosas de por medio. Pero dije que sí, empiezo yo a trabajar con ellas, fue un viaje de estudios de hecho a Canadá, pero en todo inter logran capturar a mi agresor, porque ya era tanta la atención pública sobre el caso que capturan a mi agresor y lo detienen, pero por el delito de amenaza de muerte. No por el delito de acecho. Claro, porque no existía ese delito. No existía. Pero sí, la amenaza de muerte ya estaba tipificada en México entonces. Así es. Por eso logran encarcelarlo. Yo empiezo a trabajar, a sensibilizar, empiezo a viajar con el Ministerio de Justicia canadiense y con otra asociación que se unió a la causa, que sí es de abogadas. Empezamos a ir a los estados a hacer sensibilidad de este tema. Sí. Y pasan 7 meses que mi agresor está preso. Un día regreso yo precisamente de un foro en la Ciudad de México, me bajo del avión y me habla mi mamá.
vale, te están buscando los juzgados, tienes audiencia. Y yo, ¿cómo? Ahorita que te conectes. Y eso es otra cosa que digo, no es posible. Los jueces hacen lo que quieren con las audiencias. No te avisan encontré con a mi tiempo. abogado. Ya. Clau, me conecto yo en el Uber, porque si no iba a mostrar que no tenía interés, me conecto y lo primero que veo, ¿qué crees que es? ¿La cara del fulano? La cara de mi agresor, no se había conectado la jueza, no estaba mi abogado. No. Entonces, quito la cámara, quito el micrófono, me quedo, pues obviamente, ¿Congelada? congelada, se conecta la jueza, ya pongo la cámara nuevamente y me dice, vale, maestra, disculpe la premura, lo que pasa es que estamos violentando los derechos de este hombre porque él ya tiene 7 meses preso, Híjole. cuando la pena por amenaza de muerte es de 3 meses. Le digo, ¿cómo? Es increíble. Y le digo, ¿y qué pasa, jueza? Pues lo tenemos que dejar en libertad. Le digo, ¿y qué pasa si él cuando salga cumple su promesa y me mata? Y me dice, pues es que es un riesgo que se corre. Sin embargo, si la mata, entonces sí vendría a dar a la cárcel. No, qué barbaridad. ¿Y tu vida qué? Exactamente. Le dije, no, pues ok. Qué contradicciones de la ley. Fui todavía a visitar a la jueza. Me costó mucho tener una cita con ella. Cuando llego, lo que me molestó no fue la respuesta, sino la actitud que tuvo conmigo. Y con esa regresamos, una breve pausa. Esta es la historia de Valeria Macías, que ha cambiado la historia de ver esta situación que hoy por hoy se llama acecho y pues ya hay una pena legal. Volvemos. Pues estamos platicando con Valeria Macías. Entonces, tienes esa audiencia sin previo aviso, sin tener a tu abogado al lado, porque pues ni siquiera sabías que a los 5 minutos tendrías audiencia, en fin. Y la reacción de la jueza te dejó petrificada. ¿Qué pasó entonces? Yo entiendo que una jueza se tiene que regir por la ley, eso me queda claro. Entonces, la respuesta realmente pues no tiene nada de malo. El hecho de que ella me dijo no puedo hacer nada porque no está en la ley, es cierto, pero me lo dijo con un cinismo, en un tono sarcástico, que la verdad a mí me impactó, me dolió, porque al final no era algo que yo estuviera haciendo como me hacía sentir ella. Exacto. Entonces me dice, yo no puedo perder más el tiempo con este caso, ya le di suficiente tiempo, ya le di una respuesta, ya la recibí. Le digo, entonces, ¿qué tengo que hacer para que me ayuden? Y se ríe y me dice, pues es que tendrías que cambiar las leyes de México. Y le digo, bueno, pues grábese mi cara, con todo respeto se lo digo porque me va a volver a ver por alguna de estas 2 razones. La primera es porque si me cuesta la vida, usted pudo haber hecho una diferencia en esto. Y la segunda es porque voy a haber cambiado la historia de todas. Afortunadamente es la segunda, Valeria. Hasta hoy ahí vamos. Hasta hoy. Entonces, pues ya lo dejan en libertad. Subo yo a redes sociales otro video dando esta actualización. Ya había creado yo una comunidad fuerte, leal, que ha ido creciendo, que me enorgullece tenerla y que yo digo es muy diferente a los seguidores de muchos otros influencers, políticos y demás, porque es una comunidad leal, transparente, que siempre ha buscado la manera de sostener esta lucha. Entonces, pues bueno, esta comunidad cuando saben esta actualización se indignan, comienzan a hacer mucho ruido, se duplica la comunidad en ese momento y nuevamente las autoridades se ven presionadas, entonces hacen otra tercera audiencia. Ya era el tercer juez que ponían en el caso, también lo estaban cambie, y yo también cambie de abogados porque nadie sabía cómo defender lidiar con ese tema. Exacto. Entonces me conecto y David, mi agresor, ya estaba en su casa con abogados pagados por no sé quién porque él no tiene familiares. ¿En este tiempo él ya no te acechaba? Fueron 3 días, Claudio, una cosa u otra. Sale de la cárcel y a los 3 días hacen esta otra audiencia. Entonces, él estando en su casa con 2 abogados privados, que es fecha que no sé quién se los puso, pero bueno, se conecta. Yo me conecto con un tercer abogado, y bueno, pues al final se conecta otro juez y dice en la audiencia enfrente de él y de mí que cometieron un error y que no debieron haberlo dejado en libertad. Entonces le dice, pero me da risa porque le dice como si lo estuviera invitando a un café. De hecho, cuando estas conferencias las doy en escuelas, los chavos se ríen, los chavos de 12, 13 años, como no es cierto que hicieron eso. Le dice, te pido volver al penal
ahorita. Ajá. Y le dice su abogada, es que mi cliente está muy retirado del penal. Y le dice, vamos a hacer un rato de camino. No pasa nada, les dice el juez, aquí los esperamos. Es para que tengas una patrulla fuera de lugar en ese momento. Entonces, pero bueno, pues obviamente no fue el tema, se da la fuga, está 7 meses prófugo. Posterior a estos 7 meses, me entero yo que él mete un amparo. Desde mi ignorancia no sabía que era un amparo, ya me explican que es básicamente una hojita que dice, revisen el caso porque están abusando de mis derechos. Exacto. Y resulta ser que esos amparos hoy por hoy tienen mucho poder y por eso hay tantos agresores libres. Porque se amparan. Se amparan y pues bueno, qué padre. Entonces todos nos amparamos, puedo hacer lo que quiera, me amparo y ya no pasa nada. Y ya no pago por lo que hice, ¿verdad? Estoy amparado. Así es, lo único que hace la autoridad con estas cosas es ser una burla, porque Pues sí. realmente donde no hay control es que no hay autoridad, y siendo que sí hay autoridades, pues entonces no están haciendo su trabajo como lo deben de hacer. Exacto. Se ampara él y aquí me dicen que se tardan 1 año en resolver un amparo, y les digo, ¿cómo es posible que las autoridades, conociendo los riesgos de los casos, se tomen un año para resolver un amparo? Es demasiado. Y en este año ponen pausa al caso. Les digo, como si las agresiones y la violencia pausaran también. Como si un agresor dijera, estamos en pausa. Exacto. No te voy a hacer nada este año. Claro que no. Entonces, en este año es donde suceden los feminicidios. Exactamente. Donde la gente toma acción ante el hecho de que ya están denunciados, que saben que hay un proceso. Y no es cierto que la autoridad quiere frenar los feminicidios y demás, porque entonces cambiaríamos todo esto que está mal hecho y que no sé en qué momento dijeron, esta es una buena idea. Se tardan 1 año en resolver y cuando pasa este año ya por fin me resuelven, pero me entero que resuelven a favor de él. ¿Cómo? Encima de que estaba prófugo, que pasó por encima de las autoridades y que tenían toda la presión social, por falta de una ley, resuelven a su favor, le quitan todos los cargos. Digamos, lo declaran inocente. Y vuelvo yo al punto de partida. Qué barbaridad. Ya para entonces yo tenía 8 años siendo acechada por este hombre. Y él seguía acechándote. Él seguía acechándome. Ese año no frenó, yo tenía que estar con seguridad, él seguía acechándome. Y bueno, ya posterior a esto, yo continúo trabajando con lo de la ley, es fecha que él sigue libre, yo sigo con cuidado, pensando que, pues sí, prácticamente cada día puede ser el último y ahora no nada más por el Clau. La ley, Valeria, mucha gente no quiere que se haga. ¿Por qué? Claro, hay muchos, pisas muchos intereses, callos. muchos callos. Claro, y está bien, es parte de, y ya decidí que le voy a entrar con todo y lo vamos a hacer. Y la realidad de las cosas es que es por 2 razones. Una, no es desinformación, porque información hay mucha. Claro. Es gente que no se quiere informar correctamente. Exactamente, es desinterés por informar. Y gente que quiere polarizar porque está monetizando, porque hoy en redes lo que impacta es la polémica, la polarización y la violencia. Entonces, qué triste que estemos haciendo esta herramienta que sí es para hombres, mujeres y para cualquier grupo. Claro. Y que lejos de utilizarla y ayudar a que se cree paz, estás decidiendo volverlo otra arma para generar violencia, para polarizar, en la mente de quien quieran. Y la otra es porque son agresores y saben que no les conviene que esta ley exista. No hay Entonces, ahora que, podemos decirlo así, eres figura pública, porque obviamente tu caso se viralizó y ahora ya existe la ley Valeria. Después de todo esto, ¿Valeria Mancía se siente más segura o se siente expuesta? Sumamente expuesta. ¿Por qué? Porque ahora no nada más tengo un agresor, ahora tengo una lista de agresores que me han amenazado de muerte, que me han dicho muchísimas. ¿Por qué? Porque me dicen, tú, y tal cual, lo tengo por escrito, obviamente tengo las evidencias, obviamente tengo múltiples denuncias, ya es mi día a día, pero me escriben tal cual, tú no vas a hacer que yo deje de perseguir a esta persona. Ahora, hay muchas víctimas, hombres y mujeres. No lo puedo creer. La ley está conformada, no me levanté yo y hice una ley, la ley está trabajada con ayuda de Canadá, con ayuda de Estados Unidos. La redacción está hecha según como se hizo en otros países, tropicalizada a las necesidades de México. Hay abogados, hay legisladores, hombres y mujeres que hemos participado en esta herramienta. Todo lo que dicen está mal hecha, te aseguro que ni siquiera la han leído, porque es una de las leyes mejor redactadas que hay. Hay quien dice que está mal hecha, hay quien dice que no sirve, y hay quien te sigue insultando y todo, incriminando y amenazando. Pero puede tener áreas de oportunidad y es bien diferente que como abogados que me han escrito y me han dicho, vale, leí la iniciativa, propongo esto, bienvenidos a las mesas y lo que queremos es sumar. Pero cuando lo están utilizando para generar likes, para hacerle un sarcasmo, para tener, no sé, una parodia de un tema que puede estar cobrando vidas, habla de un México ignorante.
Esa Sí, es la claro. realidad. Un México muy ignorante, y yo lo que le digo a mi comunidad es, si empieza el debate con una agresión, no sigas, porque lo que estamos buscando es paz. Sería una incongruencia caer en violencia ahorita digital, de todos contra todos. Entonces, nosotros, ¿cómo vas a diferenciar a alguien que está bien informado y que apoya esta ley? Porque está a la altura, porque no Claro. se va a poner a discutir. No empieza con insultos, Exactamente. ni con amenazas. No, y vamos a ir exponiendo poco a poco a todos aquellos que están tratando de generar más violencia en un país que no nos damos abasto por la cantidad de violencia que existe. Claro. ¿Cuántas mujeres diarias muertas hay? Y no nada más mujeres, hoy en día lidiamos todos con esto. A mí me impresiona la cantidad de víctimas, hombres acechados, que me dicen, fíjate. vale, yo no quería hablar porque me siento ridículo. Claro, porque luego la raza, ya, hombre, Ya no lo hubieras seas- puesto en su Exacto. lugar, ¿cómo Ujú. permites esto? ¿Dónde está tu hombría? Y son cosas Exacto. que les dicen, y a los pobres se han metido con sus hijos, con sus esposas, con sus trabajos, mujeres y hombres, porque cualquiera puede ser víctima y cualquiera puede ser victimario. La ley tiene perspectiva de género, claro, por la deuda histórica que hay con la mujer, por la supuesto, vulnerabilidad, Sí, porque las estadísticas no mienten. pero no exenta que un Claro. hombre pueda ser víctima. Claro. Se agrava si es mujer, se agrava si es un niño, se agrava si es un adulto de la tercera edad, pero no es que excluya a ningún grupo. Al contrario, yo misma he apoyado grupos de hombres que son acechados, porque ahora traigo el tema de los acechadores seriales, que esa es otra historia, otro paquete. Ahorita me cuentas, pero quiero preguntarte así bien específico, ¿qué dice la ley Valeria? A grosso modo sabemos que las leyes pues son largas de leer y tienen artículos Claro. y tal, pero para entenderlo bien para nosotras y nosotros ciudadanos de a pie, Sí. ¿qué es esta ley que tú promulgaste? La ley no es una ley punitivista, eso es lo principal. No busca que todo el mundo acabe en la cárcel, busca reeducar a una sociedad. Bien, como reincidir Sí, o sí, sí, no, reinsertarte, Así para es. que no reincidas. Con primero una advertencia, Ujú, multas bien. administrativas, posterior ya obviamente sí se busca que estén presos, pero ya que no entendiste. Y es una ley que es específicamente castiga, que es la taxatividad. ¿Qué es la taxatividad? Cuando te piden que quites la ambigüedad. ¿Qué es lo que voy a castigar? ¿Qué estás castigando tú? Las conductas de carácter reiterado que ocasionan que una víctima se sienta vulnerada o que tenga que cambiar su vida por el hecho de que alguien se obsesione contigo. Exacto. No necesariamente tiene que ser un examor, no necesariamente tiene que ser algo sentimental, como te comenté, es una cuestión también de que a veces se aferran porque le dieron el puesto que yo quería o está en la plataforma que yo no pude estar y entonces agarran coraje contigo Claro. y están buscando echarte tu vida a perder. Entonces la ley lo que castiga es esto, sin embargo tiene agravantes y atenuantes. ¿Qué son los agravantes? Aquellas cosas que hacen que sea más fuerte el peso de la ley. Claro. Como meterte con un niño, con un adulto mayor, es estas cuestiones, con una mujer embarazada. Alguna mujer con discapacidad. De las personas con discapacidades en general, todo esto agrava el delito. Claro. También meterte con los familiares de la víctima, el que ya sea una persecución física, todo esto agrava el delito. ¿Qué atenúa? Porque también tiene sus atenuantes. Sí. Las cuestiones del contexto, por ejemplo, oye, me están acechando, ¿quién? El banco, ¿por qué? Porque debes. Ese es un contexto que atenúa, porque digamos Claro. que hay una cierta justificación razonable. Tú no has cumplido, No digamos, has con lo que te cumplido y corresponde. Ajá. hay un término, Clau, que es bien importante que entienda la gente, que yo lo he logrado entender, ¿Cuál que es? se llama tipicidad, que es para que el delito proceda, tú tienes que demostrar tres cosas: las acciones, o sea, el hecho, las evidencias físicas de lo que pasó, la consecuencia en la víctima, que eso es lo que tú demuestras con un dictamen psicológico, Claro. y el contexto. Todo esto se Entonces, va a poner en juego a la hora de dictaminar Exacto, si eres una culpable o no, sentencia. por Entonces, decirlo de alguna manera. Sí, si una persona dice, ya no le puedo hablar a una mujer, ahí no tiene nada que ver. No, tú puedes demostrar, me hablaron, pero no tiene un daño, no hay un contexto, no pasa nada. Tengo que hacer Entonces, otra pausa, claro que ¿vale? sí. Pero regresamos en breve con más de esta historia y seguimos hablando de lo que sí es la ley Valeria y luego retomamos tipicidad, ¿verdad? Así Con es. 3 elementos. Ya volvemos. Hoy estamos conociendo la historia de Valeria Macías y también
la ley Valeria. Nos quedamos en estos 3 elementos que conforman la tipicidad. Y esta tipicidad es ¿para qué? Para que la ley determine si este es un delito o no, o si es un agresor o no. Así es. Ando medio perdida en eso, vale. Están los argumentos ahorita de que ahora resulta que hay un chorro de denuncias falsas. No es cierto. De hecho, ni siquiera hay denuncias reales. La gente tiene miedo de denunciar. Pues sí. Hay un estudio que podemos sacar en redes sociales y que es un estudio internacional que se demuestra que no excede el 6% de las denuncias, las denuncias falsas ante una fiscalía. ¿Qué es lo que la gente le tiene miedo? A la exposición social, que eso sí, no tiene nada que ver con la ley Valeria, y que si a ti te exponen injustamente, puedes tú también denunciar por daño moral. Entonces, ¿cómo sí procede la ley Valeria? Cuando tú logras hacer el círculo completo de esta tipicidad, que es demostrar el hecho, la conducta. Es decir, aquí están los pantallazos, aquí están los videos de donde me sigue. Ya fui a mi dictamen psicológico y sí hay un daño ocasionado por estos hechos, y el contexto permite que todo esto sea congruente. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Es que yo me asusta que mi vecino pasa todos los días por mi casa. Pues y sí, pero es su camino a su trabajo, pues ¿verdad? Es tu vecino, entonces el contexto ahí, y dicen, es que pues con nuestros jueces, y a veces les digo, es que si todo lo quieren adjudicar a la ley Valeria, pues si quieren veamos también el Tren Maya, o sea, realmente no se puede, no todo tiene que ver con la ley Valeria. ¿Qué me gusta de esto? Que es la primera vez que veo tantos hombres preocupados por un sistema legal obsoleto, un sistema de justicia que desde hace mucho tuvimos que haber cambiado, y qué bueno que se esté dando esta polémica para que todos volteemos a ver que hay áreas de oportunidad. Y que con este mismo interés que están compartiendo de la ley, se metan a votar por los jueces, se metan a ver los candidatos y exigirle a la autoridad. Creo que necesitamos en México cambiar la mentalidad, y no vamos a caer ante la tentación de estar debatiendo con mentes que simplemente quieren generar polémica. Yo invito a la gente a sumarse a estas luchas que al final buscan la paz. No buscan poner a la mujer por encima del hombre, al hombre por encima de la mujer. Hay una frase que me encanta que dice, el hombre busca poder para estar por encima de los demás, y la mujer busca poder para no tener a nadie encima de ella. Y entonces es algo que llama mucho la atención, y es hecho. Lo que estamos buscando es simplemente, esto no es algo que tenga que ver, claro que la lucha feminista ayuda mucho, las oportunidades simplemente por el hecho de darme la oportunidad de alzar la voz. Pero no es una ley feminista como tal, es una ley con perspectiva de género, ya lo expliqué, pero entramos es para todas todos. las personas que nos sintamos en acecho. Cualquier víctima, así es. Y que se compruebe que hay tal. Así es. Ahora, ¿es un hecho, ya entró en vigencia, así se dice? Está ya publicada en 12 estados de la República, pero ya se presentó en todos los estados, ya están las 32 entidades, y ya está a nivel federal aprobada por el Congreso. Va al Senado, pero estamos trabajando unas modificaciones que hicieron los legisladores, y esto es algo que quiero dejar en claro. Como política pública, que soy yo, como ciudadana, yo pongo sobre la mesa una propuesta, pero los legisladores meten mano, y muchas veces aquí hay fallas. ¿Por qué? Porque es donde ya se puede volver un tema político, un tema de conveniencia. Ahorita, por ejemplo, acaban de tumbar lo que es el asedio, el asedio digital, o ciberasedio. Cuando dices tumbar, es que lo echaron para atrás, que ya no es, lo echaron para atrás a nivel federal. Y quiero dejar en claro que esto no tiene nada que ver con el acecho digital. El acecho digital es meterse con tu persona, estar subiendo difamaciones. Lo de ciberasedio lo estaban tratando de encuadrar para privar la libertad de expresión de los periodistas, de la gente que, pues obviamente cuestiona a los legisladores, pero si tu trabajo es público, la gente tiene todo el derecho a exponer su opinión. Pues sí. Y esto es lo que estaban tratando de encuadrar con ciberasedio. Obviamente no procede, porque también nos damos cuenta que una ley se tiene que trabajar en equipo. La ley contra el acecho, tenemos un equipo enorme. Yo agradezco que le pusieran ley Valeria, pero hay muchísima gente detrás de esta lucha. Gente, médicos, y hablo de médicos porque el sector salud tiene un gran problema con el acecho. Hablo también de doctores en la materia de legal. Hablo de gente, son comités internacionales que estudian estos delitos. Hablo de legisladores, hablo de toda esta gente que hablas ha tenido que ver con todo este trabajo para que se promulgue esta ley. Foros internacionales, mesas de trabajo, viajes de estudios. Entonces me da risa que a veces hay personas que ponen, es que no está bien. Bueno, ¿en qué te estás basando? Ahora, si tienes un punto para sumar, por favor, mis redes están abiertas. Están abiertas para la gente que se quiera sumar a la lucha, y también están abiertas para las víctimas que quieran buscar apoyo. ¿Te sientes segura ahora? ¿Qué pasó con esa persona? Él sigue libre.
Él sigue libre, sí. pero quiero pensar que ya no te acecha. Hace 2 meses tuve un último movimiento por parte de él. Es una persona que, a diferencia de quien lo hace con alevosía y ventaja, no está bien de sus facultades mentales, y esto es algo que quiero decir muy importante. No es lo mismo quien acciona con dolo a quien lo hace por un tema de salud mental. Por ende, la repercusión o la pena no puede ser igual. Vamos, es el mismo delito, pero hay causales diferentes y la pena cambia. Totalmente, porque ¿de qué te sirve meter a una persona que lo que necesita es un psiquiátrico o un penal? Va a salir peor de cómo ingresó. Eso es lo importante de poderlo delinear. Exacto, por eso necesitamos también a los psicólogos, a los psiquiatras que nos ayuden a estudiar el tema, porque sin ser experta en lo legal, ni en la psicología, ni en la psiquiatría, mucho menos, y no me quiero meter en esos asuntos, pero estoy segura que estas patologías, que estos acechadores sistemáticos tienen perfiles tan similares que es un caso de estudio muy importante. Fíjate, y eso te has dado cuenta a lo largo de estos años de trabajar y de seguir en la lucha por todo esto. Así es. ¿Tienes grupos a los que apoyas? ¿Hay gente que acude a ti para contarte su historia? ¿Te pide apoyo? ¿Qué de todo, Valeria? ¿Cómo vas? La verdad es que yo trabajo y les digo que a veces imaginan que mi casa es una fiscalía, pero estoy yo en mi sillón con mi celular. No tengo colectivo, no tengo partido político, no tengo asociación. La realidad es que es un mensaje para la ciudadanía de que no se necesita nada para tratar de cambiar, y yo lo que digo es, estoy moviendo una piedra de todo lo que hay que mover en México, pero es una piedra que se ha movido sin recursos, sin apoyos. Digo, sí ha habido gente que se ha involucrado en la legislación, etcétera, pero en esta causa social de ayudar a las víctimas, de compartir mi experiencia, pues he sido yo. Y la realidad es que yo contesto por Instagram, a veces les digo, aguántenme porque traigo muchísimos casos, trato de con lo que tengo ayudar, y yo creo que si todos con lo que tenemos ayudamos, podríamos darle la vuelta. Por supuesto que sí. Y ya, casi por último, Valeria, hablábamos de que existe el acoso. Así es. Pero va acompañado por la palabra sexual. Sí. Y incluso en este programa hemos hecho el tema completo. Así pero es. Entre acoso y acecho, ¿cuál sería esta diferencia? Hay 3 términos que hay que saber diferenciar. Acoso, hostigamiento y acecho. Hostigamiento, es cierto. El acoso tiene que tener connotación sexual. Si tú lo buscas en el diccionario, vas a encontrar casi lo mismo en acecho y acoso. Pero para la ley no. Para la ley únicamente es acoso si es sexual. Y el acoso no necesita ser reiterado. A ti te pueden acosar una vez y con eso puedes denunciar. Y luego el otro es el acecho. El acecho sí son conductas reiteradas, 2 o más. Claro. Y simplemente es que te estén ocasionando un daño, que ya son de carácter de persecución, vigilancia. Que te amedrenten, te originen miedo, te persigan, te vulneren. Así es. Y el hostigamiento es jerárquico. Únicamente aplica cuando es un poder el que está haciendo, pues sí puede ser un acoso o un acecho, pero por su jerarquía. Claro, como por ejemplo un hostigamiento en el trabajo, un Así hostigamiento es, laboral. Tú por tu jefe o un político que esté amedrentándote porque no quisiste lo que sea. Entonces son 3 delitos distintos, muy necesarios, que cada uno trae sus particularidades. Sé que falta mucho por hacer, porque una hora no alcanzaría para hablarlo todo, pero en este momento en donde estás, Valeria, sí. ¿A dónde vas? ¿Qué falta ahorita? ¿Lo más próximo qué es? Ya me da miedo hacer planes porque nunca salen como lo planeado, siempre acabo en otro. Vamos a terminar la ley en México. No voy a descansar hasta que esta ley esté en todo México. Me consta la gran importancia, y aunque mucha gente quiera tumbar y quiera malinformar y quiera continuar con esta violencia sistémica, la realidad es que no lo vamos a permitir. Voy a dejar en claro el mensaje de que ya es momento de que nos involucremos, que exijamos a las autoridades hacer su trabajo, que como sociedad nos informemos realmente, que las redes sociales empiecen a limitar todas estas cuestiones de violencia que creo yo que desde hace mucho pudieron haber ya puesto o candadeado. Pero al final lo que estamos buscando es que todos merecemos vivir en paz, tranquilos, salir de tu casa, no tener miedo, no tener que dejar tu pasión, como le ha sucedido a famosos, a deportistas, a mucha gente que ha tenido que abandonar sus sueños por estas personas que se obsesionan con ellos. ¿Te han buscado famosos también? Muchísimos, y la verdad es que es una gran cadena de apoyo. Me buscaron de la ONU, de FIFA, digo, ahí como hemos platicado, hay muchas deportistas, futbolistas en particular, que son acechadas, algunas de ellas ya no pueden vivir en México porque las acecharon durante mucho tiempo. Entonces es mucho más grande la gente que está a favor de que esto se haga. Nos faltan muchos cartuchos por quemar, hay mucha gente que se está sumando, sé que se va a hacer. La verdad es que no es nada. Así se sumaran todas las personas en redes sociales que están mal informando, no se compara a la gente que está en pro de que esto se haga.
Hay mucho trabajo por hacer, pero lo estás haciendo y esperamos que sea siempre lo mejor. Vale, en este programa tenemos un segmento, es el segmentito final, que es la tarea. Yo le pido a mis invitadas, a mis invitados que nos dejen una tarea, que bueno, puede tener que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora o la tarea, así como nos encarga la tarea el psicólogo cuando vamos a consulta, oiga, a ver, como tarea va a enlistar usted tal, o el sexólogo a veces pone tareas interesantes en la práctica de la pareja. ¿Cuál sería la tarea? Con todos los valores, con toda altura, porque simplemente le vas a poner Ley Valeria en TikTok, en Instagram o en Facebook y te van a salir un sinfín de videos. Busquen uno que esté mal informando y con valores y con paz, contesten con argumentos, con todo esto que hemos explicado y vamos a empezar poco a poco a hacer el cambio, sin perder la paz, sin caer en esta ola de violencia y sin perder la paciencia. Buenísima tarea, ya tenemos esta encomienda. Valeria Macías, ¿cuáles son tus redes sociales para empezar por ahí y hacer la tarea? Estoy en Instagram como ValeMV, en TikTok estoy como Valeria YMV. Pero la verdad, Instagram, porque TikTok digamos que todavía estoy tratando de entenderle pero al 100. Ahí en Instagram pero te en mueves, Instagram mueves más. Siempre contesto yo, no suelto mi Instagram a nadie porque sé que me pasan casos muy claro, difíciles y fuertes, pero a veces me tardo en contestar por lo mismo de que soy yo la que estoy dando la atención directa. Y hay mucha gente que está preguntando y a que nivel nacional, no es nada más aquí, de hecho tengo ahorita casos de Venezuela, casos de Uruguay, entonces me dicen donde que tú quieren los la ley asesoras, allá. ¿verdad? Asesoras, No y soy platicas, abogada y no soy escuchas. psicóloga y yo siempre digo zapatero a sus zapatos, lo que les hago es compartir desde mi experiencia, dar un acompañamiento emocional en el tema de pues no estás solo y explicar un poquito los tips que a mí me han funcionado para avanzar. Ya está, muchísimas gracias, Valeria. Estoy segura que muchas mujeres te dirán lo que voy a decirte. Nos sentimos plenamente orgullosas de ti, de todo lo que estás haciendo para proteger los derechos de las mujeres y de todas las personas que puedan vivir este acecho. Y gracias, qué fortaleza de carácter la tuya, que has podido pues darle la vuelta a la tortilla, como dicen los españoles, tener esa resiliencia y poner esto a favor de todas las personas. Muchas gracias. Te admiramos y te honramos. Gracias, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Vale. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes gracias por el favor de su atención. Este programa se queda en YouTube para que lo comparta, para que más gente se entere de la Ley Valeria, se cuide y no se sienta sola. Hasta la próxima de Hoy Toca. Un abrazo.